y explicando los hechos como nos lo explicaron los testigos y evangelizadores que tuvimos. Dice el Evangelio de hoy. Nosotros también hemos tenido testigos y evangelizadores que nos han hablado de la palabra de Dios. Estamos en el domingo de la palabra de Dios y hemos escuchado ese texto de Esdras, de Nehemías, cómo todo el pueblo escuchaba y cómo la palabra se realiza hoy, cómo la palabra de Dios es viva y eficaz y actúa en cada uno de nosotros. Esta palabra se cumple hoy. Y hoy nos dice la palabra que recordemos a los testigos y evangelizadores que nos trajeron esa palabra. Y uno de ellos, de la ciudad de Talavera, se llama Antonio Cano y acaba de fallecer hace poquitos días. Y nosotros queremos recordarle con agradecimiento, pedir por él, que el Señor lo tenga en el cielo y que nos siga ayudando desde el cielo. Antonio Cano es un sacerdote que nace en una familia profundamente cristiana en Madrid. Una familia que le lleva al colegio de los marianistas y que le enseña desde pequeñito el amor a la Virgen y el amor a la Eucaristía. Él, desde pequeño, entiende el deseo de darse del todo a Dios y, de hecho, expresó el deseo de ser marianista. Pero en ese momento del posconcilio hay tal caos, tal confusión, que preguntando a distintos sacerdotes y obispos, sus padres le aconsejan más bien continuar la carrera. Empieza a estudiar Derecho, tiene una cabeza prodigiosa y saca enseguida la carrera y se pondrá a estudiar oposiciones y será el inspector de trabajo más joven de España, aprobando la oposición a la primera. Teniendo un cargazo, un puestazo, él vuelve a ponerse ante el Señor y dice: quiero darle la vida a Él, yo quiero vivir solo para su gloria, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Vuelve a preguntar y en ese momento ya don Marcelo había fundado el Seminario de Toledo con esa pastoral, seminario nuevo y libre, libre de todas las ideologías y nuevo por la novedad del Evangelio. Viene aquí y se prepara con mucho celo para ser un sacerdote según el corazón de Dios, repitiendo esa jaculatoria: Madre, vísteme de sacerdote como tu hijo Ildefonso, con un amor apasionado a la Virgen. Él, conocedor ya de San Ignacio y de los ejercicios, pedirá hacer el año de espiritualidad con el padre Vidagor, jesuita, y pasará ese año en intimidad con el corazón de Cristo, con lo que San Ignacio marcaba para los novicios, el mes de hospitales, un mes cuidando a los más pobres. De ahí le vendrá el deseo, después en el barrio de Santa María y en tantos lugares ayudando al Proyecto Hombre y tantas personas desestructuradas. El mes de hospitales, el mes de peregrinaciones y el mes de ejercicios espirituales. Él queda marcado profundamente por ese amor al corazón de Jesús, especialmente en la Eucaristía, por ese amor a la Virgen, perteneciente a la Congregación Mariana de la Asunción, un enamorado de la Virgen. Quería llevar a todos al amor de la Virgen y al amor del corazón de Cristo. Se ordena sacerdote con un deseo inmenso de ser un sacerdote, como nos decía don Marcelo, al servicio de la Iglesia y un sacerdote conforme al corazón del Señor. Él, obediente a lo que la Iglesia le iba pidiendo, le iba mandando a distintos destinos, pero le mandó a estudiar Derecho Canónico a Roma. Y al volver lo destinan aquí, primero a la Delegación de Juventud, empiezan a organizar esas peregrinaciones a Guadalupe, a Fátima y aquí, en Talavera, donde coordinará con la Coordinadora de la Juventud la pastoral y el apostolado de los jóvenes. Empieza con Peregrinos de María, junto con Carlos Sobrón y con Arturito, y son tres sacerdotes que marcarán mucho la ciudad de Talavera. De hecho, yo soy testigo como sacerdote ahora aquí de que hay mucho de lo que sembraron ellos que está vivo en vosotros, que le habéis conocido y que sembró con tanto empeño. Peregrinos de María, que estáis hoy queriendo celebrar esta misa por él, es uno de los frutos de ese empeño, de ese anhelo, de ese deseo, de ese amor grande, ¿no? Él comenzó esas oraciones todos los viernes, los jóvenes juntarse en la adoración eucarística de San Ildefonso y especialmente meter ese amor tan grande a la Virgen María. Él tiene también un carisma muy especial de transmitir la fe con el humor, con la alegría. Yo reconozco que cuando yo llego al seminario de Toledo, en el año 92, él justo estaba en Talavera y nosotros íbamos a las peregrinaciones de Guadalupe, a las peregrinaciones de Fátima como seminaristas,
Y yo recuerdo que me marcó. Cuando uno entra en el seminario, busca un sacerdote modelo, ¿no? Yo tenía a Antonio Pérez Mosso, el sacerdote padre mío, que me marcó. Pero yo en Antonio Cano vi como un modo de ejercer mi ministerio, de unir la evangelización y el amor profundo al corazón de Jesús y a la Virgen con el humor. ¿No? Yo le veía hacer cosas que me sorprendían y que no había visto nunca hacer a un sacerdote. Por ejemplo, decía, ¿tú quieres hablar con Dios? Pues mira, yo tengo un teléfono. Sí. Y esto funciona, ¿sabéis por qué? Porque, y tenía aquí el escudo del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, era el humor que te cogía en ese momento y acto seguido te metía la oración. Tenéis que aprender a rezar, ¿no? Y veía que había gente de distintos colegios religiosos de Talavera y entonces decía, y vosotras, jóvenes, cuando la sor o la madre os dice, y hacía así, queridos hermanos, y se ponía vestido como si fuera una monja, pero lo hacía con humor, con respeto a las religiosas, y te hacía que entrases totalmente en el mensaje que te quería decir. Oye, tienes que rezar. Entonces yo pensé, yo quiero ser un sacerdote que evangeliza con amor, con profundidad y con humor. Y me marcó desde el principio. Luego me habéis ido contando cómo era Antonio Cano, ¿no? Cómo a las chicas os llamaba brujilla. A ver, brujilla, ven aquí, ¿qué te pasa a ti? ¿No? Y a los chicos, ¿no? Pues bandido o como sea, ¿no? De manera que te cogía la atención, te miraba a los ojos, te hablaba personalmente y te decía, la respuesta está en el corazón eucarístico de Jesús, en la confesión, en el amor a la Iglesia, ofrece tu vida en el amor a la Virgen, la Señora, ¿no? Él cuando se ponía delante del Señor decía, mi Jesucristo. Y algunos me habéis contado que todavía vais a rezar y empezáis así, mi Jesucristo. Son testigos del amor de Jesús que Dios nos ha regalado. Es Dios el que nos regala esto. Personas así, que han ido pasando por nuestra vida para anunciarnos el Evangelio. Y no podemos olvidar, nos ha dejado una impronta, nos ha pedido una fidelidad. Él ha sido fiel hasta la muerte. Después de pasar por aquí y hacer tanto bien, lo han destinado a muchos apostolados y parroquias, al cuidado de religiosas, capellán de carmelitas, al cuidado de congregaciones marianas, al cuidado de sacerdotes, siendo director espiritual del seminario, al cuidado de tantas almas hasta el final. Y a mí me impresiona eso, hasta el final. Yo como sacerdote nos impartió una vez de ejercicios espirituales y recuerdo con qué humildad y con qué verdad nos hablaba del pecado del sacerdote, ¿no? Y nos decía, los 7 pecados capitales son 6. Vamos a dejar la gula, ¿vale? Que no nos interesa ninguno, ¿no? Como diciendo lo que nos gusta esto, ¿no? Y con esto te decía, fíjate en la gula. Era como el humor al servicio del amor y de la verdad. Recuerdo que nos hablaba de la soberbia, ¿no? Y nos decía, ¿sabéis a qué me recuerda a mí la soberbia? A Pachi, este de Bilbao, que fue un día a cazar con un amigo suyo y cuando estaban cazando le dice Pachi, oye, ¿qué te apuestas a que le pego a esa liebre que está a 1 kilómetro, a 1000 metros, a que le pego justo en medio de los ojos? Y dice el otro, imposible. ¿Cómo le vas a dar en medio de los ojos? Imposible. Imposible dar en medio de los ojos. Dice, ya verás cómo doy en medio de los ojos. Coge la escopeta, ¡pum! ¡Pam! Le pega en medio de los ojos y dice el otro, Dios mío. Y dice, llámame Pachi. Llámame Pachi. Con esa tontería te metía en el peligro inmenso que es creerse algo en esta vida. Y él, en el proceso que ha llevado al final, con la enfermedad que le ha llevado al final a la muerte, no tan mayor, 71 años, se mantuvo fiel hasta la muerte en una humildad profunda. Y ahora cuando él se da cuenta que se había despistado, hasta el final ya tenía la cabecita un poco así, y decía, mira, ¿has visto el cuadro de la Divina Misericordia? ¿Has visto de qué color son los rayos? Rojo y blanco. ¿Ves cómo es del Atleti, Jesucristo, no? Hasta el final. Y con sus bromas, pero se daba cuenta que ya no se acordaba. Y decía, ¿has visto qué me tiene el Señor? ¿Y cómo Él quiere mi ofrenda desde mi pobreza? Te enseñaba a ser sacerdote desde la debilidad. Porque aquí tú le veías y decías, ¡oh, qué gran sacerdote! Y ahora la ves necesitado de todo. No podía ni comer, no podía en nada. Y él decía, así me tiene mi Señor, clavado en la cruz, ofrecido hasta el final. Cuando uno ve estos testimonios y ves el desenlace de su vida, imitad su fe. Ahora os digo, peregrinos de María, a cada uno de vosotros y talaveranos, los que la habéis conocido, cuando pasa un paso de Dios
por nosotros así, un acontecimiento de Dios como es Antonio Cano, uno no puede pasar de largo, como si no hubiera pasado nada en su vida. No. Esto es un sacerdote según el corazón de Jesús y según el corazón de la Virgen. Él nos decía, sueña y te quedarás corto. Y uno va recibiendo palos en la vida y dice, ¿de verdad? Y le ves a Antonio Cano y dices, es verdad, es verdad. Dios sorprende y te hace pasar por la cruz, como ha pasado Él por la cruz. Pero al final hay respuesta. Y Él nos dijo que el Señor respondía, que el Señor no se deja ganar en generosidad, que Él responde a la esperanza. Y esto es verdad. Jesús no falla nunca. Jesús responde de verdad, de corazón. Y tenemos ya muchos testigos que han marchado y nos lo han dicho con su vida. Y no podemos olvidar esto y no podemos rendirnos ante los ataques de este mundo. La Virgen María vence, el Señor vence. Él nos quiere con locura y es un amor personal, el que nos ha dicho a través de estos sacerdotes y nos lo sigue diciendo. Tenemos que responder a este amor del Señor a través de estos testigos. Ellos narraron la palabra de Dios y ahora nos toca continuar a nosotros y ser fieles. A ellos les ha tocado unas pruebas, a nosotros nos toca a otros, pero no podemos claudicar. Se nos ha entregado el Evangelio a través de testigos muy santos y muy buenos y muy alegres. No podemos decir que no hemos conocido el amor del Señor. No podemos decir que no hemos conocido el amor de la Virgen. Y nos toca perseverar en esta llamada, cada uno según lo que entiende que Dios le pide. Señor, te pido que Antonio Cano esté ya contigo en el cielo, que te esté haciendo todas las bromas que nos hacía aquí en la tierra. Virgen María, estoy seguro que le has abrazado ahí, que desde allí pueda interceder por nosotros y hacernos sacerdotes según el corazón de Dios, fieles, hijos amados, con la esperanza puesta en el cielo. A él le encantaba la canción, un día verla iré al cielo, patria mía. Madre, que le tengas ya, viéndole cara a cara en el cielo, y que nosotros un día podamos estar allí con él y contigo. Te pedimos, Madre, que nos concedas la fidelidad de nuestros mayores en la fe.